¿ya? Comenzamos entonces. Pueden apreciar, chicos, la diapositiva. Estamos ahora, estoy proyectando diapositiva 3. ¿Todos ven la diapositiva 3 para poder agrandarla? Ya, muy bien. Entonces ya, perfecto. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Esta es la primera, el tema de hoy, o la sesión de hoy, vamos a dividirla en 3 subtemas, ¿ya? 3 subtemas. El primer subtema está esbozado aquí y se relaciona con justamente el concepto de gramática. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué podemos apreciar? Que la ciencia del lenguaje llamada lingüística, esta ciencia del lenguaje llamada lingüística, es la que va a estudiar la gramática. La gramática tiene una definición, una de tantas. Una de sus definiciones me dice que la gramática es la estructura interna de la lengua, ¿ya? Una definición me dice que la gramática es la estructura interna de la lengua. Y ustedes saben que la lengua era un sistema organizado, un sistema estructurado, ¿no es cierto?, de unidades y reglas que figura en la cabeza del hablante como conocimiento lingüístico. Bueno, eso es, esa estructura interna de una lengua es la gramática. Esta gramática está conformada por unidades y también por reglas. Ya por ahí, una de las intervenciones decía, pues, que reglas, sí, gramática se relaciona con reglas. Reglas, pues, son ciertas pautas que me dicen cómo deben de comportarse, cómo deben de agruparse estas unidades. Esta estructura interna de la lengua, este conjunto de unidades y reglas, van a operar, van a funcionar, se van a relacionar. ¿Para qué? Para poder permitir que los hablantes del acto comunicativo, es decir, el emisor y el receptor, puedan codificar, por un lado, y por otro lado puedan decodificar. ¿Qué podría codificar el emisor con las unidades y reglas de la gramática de su lengua, del español? Puede codificar sus mensajes. Por ejemplo, la niña está codificando una pregunta. ¿Puedes explicarme la tarea? Esta información, puedes explicarme la tarea, va a viajar, como es oral. Entonces, esta información viaja hasta los oídos del receptor. La información llega de los oídos, viaja ¿a dónde? Al cerebro, ¿no es cierto? Los impulsos nerviosos van a aquel cerebro y el chico va a procesar esa información. Entonces, ¿qué hace? Todo el mensaje lo va a descomponer, lo va a analizar. A ese proceso, ¿cómo se llama? Decodificación. Y recién ahí va a descifrar el significado de la información que le transmitió la niña. Y luego va a emitir una respuesta. ¿Y cuál es su respuesta? Claro. Significa que sí le va a explicar. Entonces, este primer concepto de gramática como estructura interna de la lengua formada por unidades y reglas que permiten codificar y decodificar mensajes, ¿sí?, es la que se trabaja en esta primera parte del curso. Esta gramática tiene componentes. Un primer componente es el semántico, otro componente es el componente sintáctico, otro es el morfológico y otro es el fonológico. El día de hoy vamos a trabajar un componente. ¿Qué componente vamos a desarrollar el día de hoy? El día de hoy desarrollamos el componente fonológico, ¿ya? Ese vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, la gramática, así como tiene componentes, ¿sí?, y cada componente de la gramática tiene sus propias unidades y sus propias reglas, también esta gramática puede ser de dos tipos, de dos clases. Por un lado está la gramática de tipo normativa y por otro lado está la gramática descriptiva. Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan de lo que escucharon en el video, lo que vieron en el video? La protagonista del video está obsesionada con un tipo de gramática. Pregunta para todos.
¿Con qué tipo de gramática estaba obsesionada la protagonista del video? ¿Qué gramática? ¿Era gramática normativa o era gramática descriptiva? A ver, Jonathan, Cristian, Helen, Adrián, Luisa, Mireya, Valeria, Anaís, Kevin dicen que es normativa. Así es. La protagonista del video estaba obsesionada con la gramática normativa. Norma, reglas, leyes, principios. La gramática normativa se relaciona con aquellos preceptos, aquellas reglas que deben de cumplirse, aquellas leyes que deben de cumplirse. Entonces, la gramática normativa es esa parte del estudio de la gramática, ¿sí? Que se encarga de, a partir de un presupuesto, a partir de una formulación de reglas, trata de que todos los usos de una lengua determinada respeten esas reglas preestablecidas. ¿Y quiénes van a preestablecer esas reglas? ¿Quiénes son las autoridades que formulan reglas y esas reglas deben de cumplirse por los hablantes de una lengua X? ¿Qué autoridad es la que arma ese constructo de reglas que se deben cumplir, de reglas gramaticales? Muy bien, la Real Academia Española de la Lengua, la RAE. En el video vieron a la protagonista que justamente cuando iba a corregir a alguien y alguien le decía, ¿se dice así? No, se dice así. Ella sacaba su diccionario, puede ser el diccionario de dudas del español, ¿no? O puede ser el diccionario esencial del estudiante, o puede ser el manual de ortografía, qué sé yo. Tantos escritos tienen, ¿no? En la Real Academia, tantos escritos publicados. Entonces, la gramática normativa se encarga de eso, de a partir de un conjunto, ¿no? de reglas formulados, ¿no es cierto? Un conjunto de reglas planteadas, propuestas, va a tratar de determinar qué usos de una lengua son adecuados o no, ¿no es cierto? Es decir, la gramática normativa se encarga de evalúa qué formas, qué estructuras, qué usos de la lengua son correctos, qué usos de la lengua son incorrectos. A diferencia de la gramática de tipo descriptiva. La gramática descriptiva no busca eso. La gramática descriptiva simplemente estudia de manera objetiva. Cuando decimos que la gramática descriptiva estudia de manera objetiva, quiere decir que no va a calificar, no califica ningún uso particular de la lengua, no lo califica como correcto o incorrecto. Simplemente dice que en tal lugar los hablantes utilizan esta forma. En tal grupo socioeconómico los hablantes producen el español de esta manera. ¿Ya? La gramática descriptiva estudia, explica, describe el funcionamiento de la lengua, sin decir si es correcto o incorrecto, simplemente describe, así como viene la lengua. Ejemplo, ¿ya? Ejemplo de lo que involucra gramática y sus componentes, y vamos a ver la actitud, tanto de la descriptiva como de la normativa. Pasamos aquí, ya, aquí. Fíjense. Cuando tenemos un conjunto de enunciados, ¿sí? Que hemos recopilado de los hablantes, ejemplo de enunciados, me lo traes mi libro, de mi jardín su árbol, detrás mío, se sentó en mi delante, usted, ciudad. ¿Qué tenemos? Tenemos fragmentos de uso de la lengua, de uso del idioma. ¿Sí? Tenemos fragmentos, muestras del uso de la lengua. Entonces, un estudio descriptivo, ¿sí? De la gramática del español, por ejemplo, diría que en el español, en el castellano peruano o español hablado en el Perú, hay ciertas particularidades, ¿no? En ciertas regiones. Un grupo habla o produce de esta manera. Se tiende a duplicar el objeto directo.
Entonces, el objeto directo libro se duplica con el, ¿no? El pronombre lo. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, un casito. Aquí está el pronombre lo. Aquí está. El pronombre lo se está duplicando. ¿Dónde se duplica el pronombre lo? Bueno, en ciertas regiones de Lima, ¿sí? También es característico de ciertas zonas, ¿sí? Del Perú, utilizar la duplicación del posesivo. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? De mi jardín. Aquí esta frase con la preposición de, que indica pertenencia, y luego tenemos su árbol. Esta estructura está transformando la estructura el árbol de mi jardín, ¿no es cierto? En el árbol de mi jardín, la frase el árbol no lleva posesivo, pero cuando decimos de mi jardín su árbol, ahí sí árbol lleva posesivo. Estamos viendo que además de que mi jardín tenga posesión, árbol también tiene posesión, ¿no? Duplicación del posesivo. Eso ocurre en ciertas regiones del Perú. ¿Qué más? Podemos decir que también es característico del habla peruano, del castellano peruano, utilizar el adverbio acompañado, ¿sí? Acompañar el adverbio con un determinante posesivo. ¿Cuál es el posesivo? Mío, ¿sí? Aquí el posesivo, mi. Entonces, mío está acompañando a un adverbio. ¿Cuál es el adverbio? Mío acompaña detrás. Y mi acompaña delante. Nosotros sabemos que de delante, detrás, son adverbios del lugar. Entonces, ¿qué pasa con el mío o mi? Estos posesivos están acompañando a los adverbios del lugar. Eso ocurre en ciertos estratos sociales, socioculturales del Perú. Estoy haciendo simplemente una descripción objetiva. Podemos decir también, bajo el enfoque de estudio de una gramática descriptiva, que en el habla rápida se tiende a elidir ciertas consonantes en final de palabra y de sílaba. En el caso de usted, la consonante final, ¿qué va a pasar? Va a desaparecer. Ya no tenemos usted, sino usted. Ciudad, no, sino ciudad. Otra forma que evidencia, ¿no?, esa elisión de consonante final es cuando decimos pues. En el habla rápida, ese pues se convierte en pue. Y también, ¿qué pasa con el diptongo ue? Se elimina el diptongo, o en todo caso, ese diptongo da origen solo a una vocal. Y tenemos P. Ya no tenemos pue, sino P. ¿No? Ya no tenemos pues, sino P. Entonces, es característica de decir, ¿no?, del castellano peruano, ¿no? Sobre todo en el habla rápida, ¿no? En ciertos estratos sociales, en ciertos contextos. Eso es un estudio de gramática descriptiva. En cambio, cuando el estudio tiene un enfoque normativo, es decir, de la gramática normativa, lo que hacemos es esto. Entre la expresión la jinete y jineta, podemos decir que la jinete es correcto. ¿Ya? La jinete es correcto. ¿Por qué? Porque la palabra jinete, así como estudiante, como taxista y dentista, son sustantivos invariables y que necesitan de un determinante, de un artículo, por ejemplo, para marcar el género. Podemos decir que palabras como pirulí, palabras como maniquí, palabras como tutú, palabras como shampoo, ¿sí? Esas palabras, pese a que la regla dice que en el castellano las palabras que terminan en vocal cerrada como u, i, pluralizan con es, podemos decir que el caso de menú, pirulí, tutú, shampoo son préstamos ¿no? De uso coloquial y o términos de uso coloquial, ¿sí? Que por ende tienen una forma particular de pluralizar, que es solamente con la letra S. Entonces tenemos menús y podemos decir que menú es incorrecto.
En el caso de los verbos conjugados en la segunda persona, tiempo pasado, en modo indicativo, podemos decir que estos verbos no llevan la S final, no llevan la S final. Entonces, caminaste, dijiste, viviste, es incorrecto. No llevan S. ¿Ya? Ahora, cuando queremos establecer la posesión, lo correcto es solamente marcar el posesivo una sola vez. El posesivo se puede marcar con un determinante posesivo como su, pero también el posesivo se puede marcar ¿con qué? Con una frase preposicional. Y ahí se emplea la preposición de. Por lo tanto, su té es correcto, o el té de él, el té de ella es correcto. Pero de él, su té, desde el punto de vista de la norma, vamos a decir que no es correcto. ¿Ya? Entonces, aquí estamos viendo dos formas de estudiar la gramática de una lengua. Una desde el punto de vista descriptivo, es decir cómo funciona la lengua, sin establecer qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y lo otro es estudiar la lengua a partir de un modelo teórico, ¿sí? Elaborado por unos expertos que me dicen qué usos son correctos y qué usos no son correctos, y por lo tanto debemos de, más que nada, de sancionar o de corregir, ¿no? Preocuparnos por conservar la forma adecuada, ¿no? Que siga el modelo recomendado o impuesto por unos especialistas en gramática. ¿Ya? Ya, ahí nomás. Ahora, voy a retroceder. Entonces, quería darles un ejemplo de los componentes de la gramática de una lengua. ¿Qué pasa con los componentes de la gramática de una lengua? Porque también hemos visto que la gramática de una lengua tiene, ¿no?, estos 4 componentes. A nivel fonológico, cuando hagamos un estudio, vamos a decir que, por ejemplo, en el español, la palabra estándar, que viene del inglés, tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque en el español, en inicio de sílaba, no es permitido, ¿sí?, la secuencia ST. No inicia una sílaba en el español. Por lo tanto, esta estructura tiene que modificarse. ¿Y qué es lo que pasa en el componente fonológico? El componente fonológico va a introducir una vocal antes de la S. ¿Para qué? Para romper el inicio ST. De tal manera que cuando se introduce la vocal, la palabra se va a reestructurar. Ya no tenemos stan como primera sílaba, sino primera sílaba es, segunda sílaba tan, tercera sílaba dar. ¿Qué pasó al final? En el español no existen las consonantes RD en posición final de sílaba ni de palabra. No existe. ¿Ya? Por lo tanto, esta secuencia se va a romper. ¿Cómo? La forma más preferida en el español es eliminando esa consonante. ¿Ya? A nivel morfológico podemos decir que hay un almacén para morfemas y hay un almacén para lexemas o raíces. En el caso de la forma femenino, podemos decir que el morfema de femenino es uno solo. ¿Sí? Pero ese morfema de femenino, cuando se va a organizar la palabra, ese morfema de femenino tiene alomorfos, tiene variantes, diferentes formas de concretizarse. Y por lo tanto, esas diferentes formas van a ser seleccionadas según el tipo de lexema que se presente. Entonces, un lexema como gal, que marca el masculino con O, tenemos gallo, marca el femenino con un alomorfo. Ese alomorfo no es esa, no es isa ni a, es ina. El morfema, la raíz alcal, cuyo masculino es alcalde, marca el femenino con esa. El lexema profet, ¿sí?, que tiene como masculino a profeta, marca el femenino con isa, profetiza. ¿Ya? Y así por el estilo. A nivel sintáctico podemos decir que en la cabeza del hablante, ¿sí?, a manera de idea, hay un almacén de estructuras sintácticas
y que en ese almacén se va llenando cuando establece contacto con el almacén léxico, ¿ya? Por lo tanto, la estructura sintáctica se llena con estas palabras derivadas o palabras simples o primitivas. Entonces tenemos la estructura de una frase nominal compleja. En la frase nominal compleja, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos primero modificador directo. Voy a hacerlo por acá. Esa es la estructura sintáctica que figura, ¿ya? Primero es modificador directo, luego le sigue el núcleo sustantivo, ¿no es cierto? Luego la frase preposicional. ¿Qué hay dentro de esa frase preposicional? Está la preposición, ¿no es cierto? Está la preposición, que en este caso es de. Luego de la preposición está el sustantivo propio, el nombre, en este caso es Juan. Y podríamos decir que una frase nominal compleja que marca pertenencia tiene esta característica. Por lo tanto, en el español, la casa de Juan la secuencia de palabras está respetando esa estructura sintáctica preferida, ¿no? Que está almacenada en la cabeza del hablante. Mientras que Juan de la casa no. Juan de la casa no significa nada. No tiene sentido. A nivel semántico podemos decir que una palabra como cola puede ser homónima, ¿sí? O puede ser polisémica. ¿De qué va a depender? Va a depender del contexto, de las otras palabras que la acompañen. Entonces, hizo cola para ingresar y el peluquero hizo, ¿no?, un peinado con una cola. Podemos ver que la palabra cola se refiere a hilera de personas y aquí esta otra cola relacionada con la estética, la cuestión de peluquería, se refiere a un tipo de peinado, ¿no?, en el cual se tiende a ubicar el cabello hacia atrás. Entonces, hay ciertos semas comunes entre la primera palabra cola y la segunda palabra cola. Un sema común tiene que ver con el aspecto de la prolongación y el otro sema común es que se organiza hacia atrás, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, conociendo todo eso, que la palabra cola en este recuadro es una palabra polisémica. ¿Ya, niños? Entonces, es así como funciona, cómo cada componente y cada grupo de reglas se va a organizar y va a permitir que los hablantes estructuremos signos lingüísticos para formar unidades mayores. Muy bien. Hasta ahí vienen preguntas, ¿ya? A ver, ¿cómo hacemos? ¿Verdadero o falso? A ver, vamos a ver. Quiero saber si es que puedo hacer una encuesta o no. ¿Verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero o falso, niños? Empiecen. ¿Se puede hacer eso o no? Ah, no, perdón, no se puede hacer, disculpen, no se puede hacer verdadero o falso. ¿Por qué? Aquí me piden que identifique. Ya, disculpen. A ver, vamos a identificar enunciados expresados correctamente. Correctamente. El término correctamente me dice algo, ¿no es cierto? Que aquí tengo que hacer un estudio de tipo normativo, ¿no? De la gramática normativa. Identifica los enunciados expresados correctamente de acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Ahí está. Perdón. Normativa, ahí está. Según la gramática normativa. Ya, les voy diciendo lo siguiente, que solamente 2 enunciados son correctos, ¿ya? Solo hay 2 que son correctos. Entonces, escríbanme por el chat en el caso 1. Ya, primero 1. Yo creo de que eso no es cierto. ¿Hay algún error, sí o no? En 1 hay un error, a ver. ¿Cuál sería el error? Mal. Muy bien, dequeísmo, ahí está. Si hay un error, el error se llama dequeísmo. Muy bien, Cristian, dequeísmo, ahí está. Yo creo de que. Ese es el primer error. Número 2, ¿correcto o incorrecto? A ver, la 2, escriban por el chat. Vamos a ver. Si pueden identificar el tipo de error, sería genial.
Ignoro por qué no dijiste la verdad. Incorrecto. ¿Han identificado el error? ¿Cuál sería ese error? Dijiste, amaste, viviste, comiste, ¿no? La S final. Muy bien, en 3, ¿habría algún error? ¿Habría? Pregunto. A ver si ahora dan un buen examen. Muy bien, Samira, muy bien, Samira. A ver, ¿no? Debe ser, no es haber de existir, sino haber de ir a mirar, a observar, ¿no es cierto? Entonces ahí, luego les voy a mostrar la corrección. Aquí solamente señalo el error. La 4, ¿qué me dicen? Ajá, muy bien, Anaís y Samira. En la 4, ¿cómo es? A ver. 4. La secretaria regresó medio enojada. ¿Correcto o incorrecto? Ah, muy bien, Jorge Luis, correcto, muy bien. La 5. Aprobó normas prohibiendo las reuniones. ¿Correcto o incorrecto? Si pueden identificar el error, sería genial. Estamos en 5. 5. Ya pasamos 4. Aprobó normas prohibiendo las reuniones. Está bien. Ya. A ver, por ahí alguien de repente que... Ah, el gerundio ya, es gerundio ya, algo con el gerundio. A ver, ¿qué dice? Aprobó las normas prohibiendo. Las normas prohibiendo. Prohibiendo es un gerundio, sí. La palabra prohibiendo es un gerundio. ¿Y qué pasa con prohibiendo? Hay un problema con el gerundio según la norma. Los gerundios no pueden acompañar a los sustantivos. No podemos decir normas prohibiendo, o cartas conteniendo, o bebés llorando, hombres trabajando. No podemos tener ese tipo de estructuras según la norma. ¿Ya? 6. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto en la 6? ¿Cuál sería el error en la 6? ¿Cuál sería el error? No, Marcelo, el gerundio de simultaneidad tiene que acompañar a un verbo. Por ejemplo, María camina moviendo la cabeza. María camina moviendo la cabeza, ahí sí hay simultaneidad. ¿Por qué? Porque puede caminar y a la par, a la vez que camina, mueve la cabeza. Ahí sí hay simultaneidad. En cambio, normas prohibiendo no puede ser simultaneidad. ¿Por qué? Porque está acompañando a un sustantivo. Debe acompañar a un verbo. A ver, las 6... Ellos se reunieron en el 12º piso. ¿Correcto o incorrecto? 12º piso, 13º piso. Ah, muy bien, Anaís. 12º piso. 12º, 13º, ¿no? 14º, 20º piso, eso es partitivo. Si decimos 12º piso, queremos dar a conocer que el piso se ha dividido en 12 partes, pero no es así. Aquí se refiere al piso en orden 12, sería el 12º piso. Entonces es incorrecto la 6. 7, ¿correcto o incorrecto? A ver. La 7 está mal. Está triste porque no viniste ayer. Ayer tú no viniste. Ah, muy bien, viniste. Ahí está. Viniste. Entonces, eso significa que hay dos, les dije desde un inicio que había 2 correctas, ¿no? Entonces la correcta será la 4 es correcta y la otra correcta es la 8. Muy bien, vamos a ver la corrección. Aquí solamente hemos señalado el error. Entonces, ahí está la corrección. Yo creo de que simplemente eliminamos la preposición de. ¿Cómo se llama esta secuencia del de más el que? Cuando el de se introduce cuando la de se introduce y no le corresponde estar ahí, eso se llama dequeísmo. Siempre y cuando acompaña que. Dijiste, simplemente se elimina la S, a ver, se separa a, y ver es del verbo, ¿no? Es de mirar, con V. Las normas prohibiendo, ¿cómo corregimos? Normas que prohíben.
Doceavo piso sería decimosegundo o en todo caso duodécimo piso. Veniste se reemplaza por viniste. Ya. Muy bien. Ya aquí vemos, vamos a la segunda parte del tema. En la 8 no importa el orden, a ver. Creo que tampoco hoy llegó Juan. Creo que tampoco hoy llegó Juan. Creo que hoy tampoco llegó Juan. Sí, no hay problema ahí. Creo que hoy tampoco llegó Juan. Creo que tampoco hoy llegó Juan. El tampoco y el hoy están modificando a la oración. El tampoco y el hoy, los dos modifican a la oración. O mejor dicho, modifican a la proposición. ¿Cuál es la proposición? Llegó Juan. Antes de llegó Juan tiene que estar tampoco y hoy. Ya, sí, son adverbios, sí, adverbios. Hay adverbios que modifican al verbo, hay adverbios que modifican al adjetivo, hay adverbios que modifican a otro adverbio, pero también hay adverbios que modifican a toda la oración. Los que modifican a toda la oración van antes de la oración. En este caso, esos adverbios no modifican a la oración, sino a la proposición. ¿Y cuál es la proposición? La proposición es llegó Juan. Esa es la proposición. Muy bien. Ahora entramos a otro tema, ¿ya? A ver. Voy a mostrarles de frente la diapositiva. Después voy a regresar. Sigo avanzando un momentito. Ya, ahora sí. Primero voy a mostrarles esta diapositiva. Ya. Aquí que estamos viendo. Estamos retomando ese aspecto de gramática como estructura interna de la lengua y estamos retomando los componentes de la gramática. Había un componente fonológico, otro morfológico, otro sintáctico y otro semántico. Hoy día les dije que íbamos a ampliar el componente fonológico. Fonológicamente hablando, ¿sí? Este componente es estudiado por la fonología y también por la fonética, ¿ya? La fonología y la fonética van a estudiar el componente fonológico. Ahora, el componente fonológico es abstracto. La gramática también es abstracta. Entonces, ¿cómo podemos estudiar el componente fonológico? El componente fonológico se estudia a través de dos disciplinas. La primera disciplina teórica se llama fonología. La segunda disciplina teórica se llama fonética. Estas, fonética y fonología, son ciencias que se desprenden de la lingüística. Entonces, ese componente fonológico, al igual que los otros tres restantes, está formado por unidades y reglas. Ya hicimos un ejercicio de cada componente de la gramática y hemos visto cómo interactúan las unidades y las reglas en el español. Lo que debemos saber es lo siguiente, que esas unidades y reglas del componente fonológico son estudiados por fonética y fonología. Específicamente a la fonética que le interesan los sonidos de la lengua. La fonética es una ciencia que estudia la organización del componente fonológico, la organización de los sonidos de la lengua. ¿Cómo se llaman los sonidos de la lengua? Los sonidos de la lengua se llaman fonemas. Y los fonemas son sonidos mentales. Mientras que la fonética estudia los sonidos del habla. Es la ciencia de los sonidos del habla. ¿Cómo se le llaman a los sonidos del habla? Se les llama fonos. ¿Ya? Los fonos son sonidos materiales o sonidos físicos o sonidos perceptibles. ¿Ya? Hay un sonido material, que es el fono, ¿sí? Y otro sonido, que es inmaterial.
es una representación psíquica del sonido. Esa representación psíquica del sonido se llama fonema. Fíjense aquí en esta pequeña imagen, vemos a una persona, la persona está hablando. Para que pueda hablar esta persona, obviamente tiene que haber una conexión entre distintos componentes, ¿no es cierto?, distintos almacenes. Entonces, hay una intercomunicación entre diferentes almacenes, ¿no es cierto? O sea, ocurren procesos mentales aquí y esta persona codifica una palabra. Y la palabra es usted. Aquí estamos hablando del plano de la representación mental. Cuando esta persona quiere esta representación mental darla a conocer, obviamente el cerebro va a enviar impulsos, ¿no es cierto?, a los nervios que controlan todo el aparato fonador. Entonces, el hablante va a articular a nivel de la cavidad bucal o de la cavidad oral, va a articular la palabra usted. ¿Qué pasó? Que en algunas, ¿no?, en algunas variantes del español, en algunas variedades, ¿no?, de acuerdo a ciertos contextos, pues vamos a ver que algunos fonemas pueden tender a ¿qué? A suprimirse, como es el caso de la palabra usted, para usted, ¿ya? Se suprimen. Entonces, mientras que usted es una palabra hablada, usted es una palabra fonológica, que queda simplemente como representación mental. Entonces, esto es un esbozo de lo que estudian la fonética y la fonología. Ahora sí regreso a la parte más descriptiva. A ver, voy a leer sus... Ya, muy bien. Muy bien, Abigail. Ahora sí voy a retroceder. Entonces, la fonética y la fonología. Seguimos ampliando esta relación fonética y fonología. Entonces, la unidad mínima de análisis, ¿sí?, es el fonema. El fonema es la unidad mínima de análisis, de estudio de la fonología. La unidad mínima de análisis de la ciencia fonética es el fono. ¿Qué dice aquí? Que el fonema es la unidad mínima distintiva abstracta de la lengua, mientras que el fono es el sonido concreto que se produce en el habla. Ya lo grafiqué eso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de función distintiva? ¿No? Ahí decía unidad mínima distintiva. Este término distintivo se refiere a la oposición de significados. Cuando hablamos de función distintiva, de unidades mínimas distintivas, necesitamos pares mínimos, ¿ya? Pares mínimos. Un par mínimo es pesa, besa. Son parónimos. Otro par mínimo puede ser mano versus mono. Otro par mínimo puede ser, panca versus banca. Ahí tenemos pares mínimos. Palabras que se diferencian solamente por la oposición de un elemento, de un fonema, ¿ya? Ahí hablamos de pares mínimos. Así como hay pares mínimos a nivel de fonemas vocálicos, a nivel de fonemas consonánticos, también podemos encontrar pares mínimos a nivel del acento. Por ejemplo, público, publicó, oro, oró. Son pares mínimos a nivel de acento. ¿Cómo se les llama a esos pares mínimos a nivel de acento? Público, publicó, revólver, revolver. A eso se les llaman parónimos acentuales. Eso lo vamos a ver luego, en la siguiente semana. Voy a seguir retrocediendo. Ajá, muy bien, Abigail. Voy a seguir retrocediendo para que siga calando esto de fonética, fonología. Muy bien. Acá hay un cuadro
que es bastante teórico, pero justamente por eso primero me he ido al esquema, les he explicado cómo es la representación mental y cómo de esta representación mental, ¿no?, se va a la articulación para hacer la diferencia entre fonética y fonología. Entonces, ya a nivel de palabras, ¿qué podemos decir? Que la fonética estudia todos los sonidos lingüísticos y la fonología presta atención a ¿qué? A las variantes de estos sonidos, ¿no?, lingüísticos. Perdón, disculpen, la fonética estudia todos los sonidos que se producen, todos los sonidos de la lengua, ¿no?, todos los sonidos del lenguaje, pero que se articulan, es decir, los sonidos del habla. Cuando hablamos de articulación, producción, es habla. La fonología presta atención en solo ciertos tipos de sonidos, ¿sí? ¿Qué sonidos? Sonidos que cumplen función distintiva. Por eso habla aquí en esta primera parte del hecho de que la fonología pone atención en las invariantes, es decir, aquellos sonidos que no van a variar, aquellos sonidos que al reemplazarse uno por otro dentro de una palabra cambian significado. La fonética se interesa por el aspecto material del sonido, ¿ya? El aspecto material del sonido, y la fonología, disculpen que no tenga tan buen pulso, y ahora sí, ya está. Lo material de los sonidos, ahí está. Mientras que la fonología estudia las diferencias fónicas, ¿sí?, que concuerdan con las diferencias semánticas. Cuando yo digo beso y digo peso, el cambio de B por P cambia el significado, ¿no es cierto? Cuando digo bala y cuando digo bata, el cambio de T por L cambia el significado. A eso se refiere. ¿Qué más dice aquí? Estudia aspectos concretos de los sonidos, sí, que tiene que ver con lo material. Estudia producciones, constituciones acústicas y su percepción. La fonética estudia tanto el sonido que se articula como el sonido que se percibe, ¿ya? A eso se refiere lo acústico, el sonido que se percibe, que se escucha. Pero todo tiene que ser sonido del lenguaje. ¿Qué más? La fonética, dice aquí, se interesa por las formas de realización de todas las posibilidades lingüísticas, ¿no? Realización, la articulación. Y la fonética trabaja con alófonos. Mientras que la fonología estudia aspectos funcionales, por eso hablamos de función distintiva, estudia las reglas que subyacen a la diferenciación de los signos, por eso hablamos de los pares mínimos, función distintiva, distinción de significados, trabaja con fonemas y hablamos de vocales y consonantes. A ver, ¿qué más voy a retroceder? Ya. Vamos a ver este fonema. Este fonema que está, ¿no?, que estamos observando. ¿Dónde está ese fonema? Aquí está. El fonema D. Podemos decir que es el fonema D, ¿no? Pero en realidad es D. Ya. Este fonema es la representación mental del sonido que articulamos. Es la representación mental del fono. Entonces, este fonema, cuando se produce, cuando se pronuncia, cuando se convierte en fono, ¿qué va a pasar? Muchas veces en la pronunciación, dependiendo de diferentes circunstancias, un fonema, un sonido ideal, al momento de articularse, no va a tener un solo fono. A veces este fonema tiene varios fonos, varias formas de pronunciarse. Si esas diferentes formas de pronunciarse no cambian el significado de la palabra, por ejemplo, la palabra perro, para un niño de 4, 5, 6 años, puede variar, ¿no? Podemos decir perro, o podemos decir pedo, o podemos decir pello, o podemos decir pelo, o pedo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está variando? El fonema R, ese sonido vibrante, al momento de articularse, de producirse en los niños pequeños, por ejemplo, no tiene una sola producción, tiene varias producciones. Hay varios fonos, pero todos esos fonos, ya sea R, ya sea L, ya sea L, todos esos fonos, ¿sí?,
en la palabra no alteran el significado. Si el niño te dice pellito, pelito, perdito, perdito, tú sabes que se refiere a lo mismo. Por lo tanto, si se refiere a lo mismo, esas diferentes producciones, esos diferentes fonos de un mismo fonema cambian de nombre. ¿Cómo se llaman a esos fonos? Reciben el nombre de alófono, ¿ya? Reciben el nombre de alófono. Yo puedo decir aquí que la palabra dedo y la palabra dedo, ¿sí? Son variantes fonéticas ¿de qué representación mental? De do, ¿sí? Y aquí lo que yo estoy viendo es que el fonema B, oclusivo, dental, sonoro, se está convirtiendo ¿en qué? Se está convirtiendo en dos fonos, ¿no? Uno es este y el otro tiene una variante, ¿no es cierto? ¿El otro cuál es? El otro es este de acá, bueno, aquí no lo puedo hacer, ¿no? es una variante, es un símbolo particular que no puedo escribirlo, ¿ya? Entonces, el fonema es abstracto, es una unidad mental, tiene el rasgo de ser contrastivo o distintivo. ¿Por qué? Porque opone, distingue significados. El fonema no tiene significado. Aisladamente un fonema no tiene significado. Pero cuando un fonema se junta con otros, forma unidades con significado. ¿Ya? Sí, entre esas unidades con significado yo reemplazo un fonema por otro, va a cambiar el significado en ese par mínimo. En cambio, el alófono es una unidad concreta, material, es una unidad física y no contrasta significados. Cuando yo digo, por ejemplo, yo María, pero de repente, ¿no? Una niña a su nombre María le cambia por Maya, ¿no? Pero la niña sabe que Maya es María, sino que por una cuestión de maduración no puede pronunciarlo bien. Entonces el sonido R se transforma en ¿qué? En Y, ¿ya? Entonces estamos hablando de que si otra niña a María ya no le dice Maya, le dice María, por ejemplo, entonces el fonema R no tan solo tiene Y, también tiene I, tiene otra variante. Entonces ahí podemos decir que el sonido R y el sonido L son alófonos de R, ¿ya? Son alófonos. ¿Recreo? Muy bien. Ya, chicos, en estos momentos vamos a dejar en alto esta explicación. Ha iniciado su recreo. Estírense, muevan, roten los hombros ahí, de manera circular, hacia atrás, unas 10 veces. Luego roten hacia adelante, de manera circular, 10 veces. Luego, ¿qué hacen? La cabecita hacia un lado, hacia otro. Levántense, estiren sus bracitos, estírenlos. Hacia la derecha, un poquito, hacia la izquierda, así de costado. Y vayan a tomar agua, un café, salgan, ¿ya? Voy a parar la grabación. Nos vemos a la hora en que inicia. Levántate, Jonathan. Ya, muy bien. Levántense, salgan del asiento. ¿A qué hora termina el recreo? A las 5:05, ¿no? 5:05, confírmenme, por favor. 5:05, ya, muy bien. Perfecto. 5:05, ya. Entonces voy a ya. Nos vemos. Voy a pausar la grabación. Ya, muy bien. Aquí hay un ejemplo de función distintiva, ¿no? Porque eso es lo que le interesa a la fonología. ¿Cómo la fonología determina que cómo determina que un sonido es fonema y no es fono? A partir de la función distintiva. Entonces,
aquí tenemos dos parejas, pata y bata, y vemos que entre pata y bata la única diferencia es las consonantes iniciales. Cuando a pata se reemplaza, o cuando en pata se reemplaza P por B, vemos que la palabra bata tiene otro significado. Entonces, el cambio de un fonema por otro en un par mínimo cambia de significado. Pero no podemos decir por eso que un fonema tiene significado, no. El fonema no tiene significado, pero sí, cuando un fonema se opone a otro, va a tener que cambiar el significado. Eso ocurre en un par mínimo. Entonces, eso es lo que le interesa a la fonología, la función distintiva que cumple el fonema. Otro ejemplo de par mínimo, otro ejemplo de función distintiva se observa en la secuencia pino, ¿no? Frente a vino. Chicos, aquí por ejemplo, vino está siendo representado con este símbolo, este de acá. Esto de acá, esta representación escrita no corresponde a la escritura del español, ¿ya? Es la representación que se le da a ese fonema. Luego vamos a ver cuáles son los símbolos con los que se representan fonemas. En la escritura, obviamente la palabra sería así, ¿no? Esto sería ortográficamente. En términos de representación fonológica, es así. Entre pino y vino, la diferencia nuevamente está entre un fonema y otro. El cambio de un fonema por otro cambia el significado y ahí podemos apreciar la función distintiva. Función distintiva entre P y B, ¿no? Entre P y B, tanto en pata, bata y en pino, vino. Función distintiva en esos dos pares. Continuamos. Muy bien, en función de todo eso, pasamos aquí. Entonces vamos a observar que el componente fonológico formado por unidades y reglas, sus unidades son los fonemas, ¿sí? Estas unidades se van a estructurar o se van a clasificar de la siguiente manera. Los fonemas pueden organizarse. Los fonemas se organizan uno tras otro, así como en mesa, casa o árbol, ¿sí? Los fonemas se organizan uno tras otro. A estos fonemas que se organizan uno tras otro, ¿sí? De esta manera, se organizan uno tras otro de esta manera, se organizan uno tras otro de esta manera, ¿sí? Entonces aquí cuando se organizan de esta manera los fonemas, vamos a decir que estos fonemas son segmentales. En el español hay consonantes y vocales como fonemas segmentales. ¿La cantidad cuál es? Bueno, la cantidad es la siguiente. En el español hay 19 consonantes. 19 consonantes y en el español hay 5 vocales. ¿Ya? Pero también los fonemas pueden organizarse unos sobre otros. Cuando los fonemas se organizan unos sobre otros, estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de fonemas de tipo Estamos hablando de fonemas de tipo suprasegmentales. Fonemas suprasegmentales. ¿Cómo se llaman los fonemas suprasegmentales? Algunos son, en el español hay dos tipos de suprasegmentos. Uno es el acento. El acento recae sobre la vocal de la sílaba tónica. Y otro es la entonación, en realidad, entonación. La entonación recae sobre las palabras. Es distinto, llegó Juan, de llegó Juan, llegó Juan, llegó Juan, llegó Juan, llegó Juan. Vemos que
la inflexión de voz final en llegó Juan, es una inflexión descendente, mientras que en llegó Juan es una inflexión ascendente, ¿ya? Entonces, las unidades de componente fonológico pueden ser fonemas segmentales si se articulan, se producen, se organizan uno tras otro, y pueden ser fonemas suprasegmentales si es que recaen encima sobre los fonemas segmentales. Antes de continuar, a ver, bueno, si ya lo había explicado, ¿no? Esto ya está por demás, ya lo expliqué. Vamos acá. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí, niños?